Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en algún momento alguien se habrá de conectar a esta transmisión. Muy buenas tardes a quienes se acercan a esta transmisión ya, a quienes ya están presentes en esta transmisión en vivo. Muy buenas tardes a los que posteriormente, a través de esta misma red social, de esta misma página de México en el Corazón, se va a conectar para participar de la charla. Muy buenas tardes, veo 11 personas, 13 ya, veo solamente 3 fotos. Ya sé qué tengo que hacer. No sé qué hice alguna vez y este dejé de ver sus mensajes. Hasta que les mando yo un mensaje es que empiezo a ver lo que ustedes escriben. Está Grace, está Zaira, está Annie, está la maestra Ivonne, está Dan, está Fabián, Leticia, Cintia, Liliana, María Isabel. Bueno, son los mensajes que alcanzo a leer ahorita. Muy buenas tardes a todos, esperamos que estén muy bien, esperamos que la epidemia, el encierro, los esté tratando de la mejor manera posible y esperamos que sus seres queridos estén de la mejor manera. Ojalá que no bajen la guardia, sigan cuidándose, sigan previendo algunas cosas, sigan manteniendo los cuidados que requerimos, la desinfección al llegar a casa, el uso de cubrebocas en vía pública y demás. Y prepárense para comprar sus gorras de México en el Corazón. ¿Ya las vieron? Están bien chidas. ¿No quieren una? Bueno, pues les doy la bienvenida. Hoy es la parte final ya de esta serie de charlas de los villanos que nos dieron patria. Pues originalmente iban a ser 2 transmisiones y esas 2 transmisiones se volvieron 5 transmisiones. Hablamos de Cortés, hablamos de la Iglesia, de la Inquisición, de Iturbide, de Santa Ana, de Maximiliano, de Porfirio Díaz y básicamente de Porfirio Díaz el tema nos quedó un poquito volando la semana pasada y esa fue la razón por la cual decidimos, básicamente ustedes decidieron que se hiciera una retransmisión o bueno, que se hiciera una transmisión nueva para para cerrar a final de cuentas el tema del general Porfirio Díaz. Y es por eso que estamos aquí, para terminar de hablar de estos villanos que nos dieron patria. A mí me sigue causando mucha gracia el hecho de que algunas personas en la página de México en el Corazón se desgarraban las vestiduras por el hecho de decir los villanos que nos dieron patria, ¿no? Y obviamente los que son versados un poco en historia de México, bueno, pues decían, ¿cómo es posible que digan que Porfirio Díaz es un villano, si es el máximo héroe de nuestra historia? Bueno, nosotros también en parte creemos eso, pero ustedes y yo sabemos que el título era básicamente para darle una especie de jiribilla, un juego a la palabra, ¿no? Y lo que más me gusta es que muchas de las personas que se quejaban del título, pues son personas que nunca han interactuado con México en el Corazón y nunca han estado presente en las charlas, ¿no? Pero bueno, allá ellos y su mala cabeza. Yo les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes y para dar tiempo a que lleguen algunas otras personas, vamos a empezar con una pequeña lectura. En este caso, quiero cambiar de libro, pero permítanme tantito. Uh, Vamos a cambiar de lectura en el sentido de de lo que habíamos venido leyendo. Habíamos estado leyendo la Crónicas de la Ciudad de Alberto Barranco, una ciudad de historia de Alberto Barranco, perdón. Estoy viendo que están llegando más mensajes. Anda por ella Vicky, ¿qué tal Vicky? Sonia, muy buenas tardes. Este... mm, ujú, ujú, ujú. Ajá, ajá. Marcela Manrique, ¿cómo estás, Marcela? Jelly,
Dice Jelly que quiere una gorra, muy bien. Hola, soy Rosalina del río Luyando, alias Alina. Muy bien, Rosalina, bienvenida. Vania, ¿cómo estás? El viernes te deposita mi hermana. Ese día le toca salir a luchar contra el COVID. Bueno, y la sacrificada será la hermana. Bueno, ya ni modo. Bueno, en lo que llegan más, quiero leer un pequeño capítulo de este libro que se llama México Bizarro. México Bizarro fue escrito por Alejandro Rosas y Julio Patán. Julio Patán más reconocido por su labor periodística, Alejandro Rosas más conocido por su labor histórica. De alguna forma, Alejandro Rosas hace 2-3 semanas hizo un muy mal tuit en torno a Maximiliano sobre que era un ignorante y había venido a gobernar bastante mal. Me llamó la atención mucho su tuit porque él siempre se había notado como un historiador bastante sensato y en su escritura era bastante sensata. No muy a favor de la historia oficial. El tuit me causó bastante extrañeza, no sé, me sentí algo así como algún precio había llegado a su cartera, pero bueno. En lo que eso queda como un mero tuit anecdótico. En lo que llegan los demás les voy a leer el capítulo que se llama La venganza de Tlaloc. Había una vez un lago que parecía mar y durante 300 años nos empecinamos, con todo éxito, a desecarlo. Y todavía preguntan por qué se inunda la ciudad. Para los habitantes de la Ciudad de México son inundaciones. Para el gobierno del Distrito Federal solo son encharcamientos. Para el ciudadano común son tormentas. Para el gobierno, lluvias atípicas. Si de lluvias atípicas se repite una y otra vez desde hace años, que comienzan a partir de mayo y pueden extenderse hasta el invierno. Aún sin cambio climático, calentamiento global y todas las argumentaciones ambientalistas, las aguas buscan su espacio natural en el Valle de México y con Tlaloc juegan de local. Es un hecho, el dios de la lluvia no da tregua a la noble y leal Ciudad de México, porque busca reivindicar lo que le pertenecía. Así que aguaceros, granizo, inundaciones y desbordamientos son fenómenos de los cuales, de lo más natural que pueden ocurrirle a la capital. El refrán llueve sobre mojado es una sentencia, no una profecía. Y si la Ciudad de México es la única metrópoli en el mundo en la cual es posible que se inunde el segundo piso de su periférico, sí, el segundo piso, quiere decir que no hay redención posible para la capital del país. México está condenado a vivir entre aguas, porque resulta que alguna vez en el valle hubo un lago tan extenso que según los cronistas del siglo XVI parecía un mar. Los aztecas eran nautas. Si atendemos a la tradición histórica, Aztlán, de donde salió la peregrinación de tribus en el siglo XVII, era una isla, y por consiguiente, hasta que no encontraron otra isla donde fundaron Tenochtitlán, no estuvieron contentos, lo cual ocurrió hasta el siglo XIV, en 1325, para ser exactos. Los aztecas aprendieron a convivir con las aguas y construyeron una ciudad como las europeas, que se habían desarrollado entre ríos caudalosos. Con un sentido claro de la ingeniería hidráulica trazaron calles de tierra y agua, diques para nivelar las aguas del lago, con puertas, puentes, una albarrada, la de Nezahualcóyotl, para evitar las inundaciones, y así se fue levantando la capital imperial. Tenochtitlán nunca se inundó por cuestiones naturales, pero gracias a la intervención humana, sí. No faltó el gobernante que en su infinita soberbia creyó que se las sabía todas y en un momento inundó la ciudad. Un buen día, Ahuizotl, el octavo tlatoani, se levantó con ganas de molestar y le pidió al señor de Coyoacán que le mandara más agua de las fuentes del sur. El señor de Coyoacán le advirtió del riesgo. Era posible que la capital azteca se inundara. Ahuizotl meditó unos momentos y entonces ordenó que se ejecutara al señor de Coyoacán y que le abrieran al agua. En unas horas la ciudad se inundó. El tlatoani intentó salir de su palacio, se golpeó la cabeza y entregó el alma a sus dioses. Consumada la conquista, en 1521, por razones políticas, Cortés fundó la nueva Ciudad de México en el mismo islote donde alcanzó su grandeza Tenochtitlán. Si no la fundaba ahí, en poco tiempo se convertiría en un símbolo de resistencia. Así que en 1521 los españoles le declararon la guerra al lago y desde principios del siglo XVII comenzaron la obra pública más grande y que más tiempo se ha llevado en toda la historia de este país, el desagüe del Valle de México.
La obra rebasó dinastías, virreyes, presidentes, formas de gobierno, y finalmente la concluyó el gobierno de Porfirio Díaz. Cuando era previsible, durante 3 siglos los mexicanos se la pasaron de inundación en inundación. La peor fue la de 1629, que mantuvo a la Ciudad de México bajo las aguas durante 3 años. Fue un problema tan recurrente que no pocas veces las autoridades pensaron refundar la capital novohispana en alguno de los pueblos de tierra firme. Cuando el lago ya era una laguna, en pleno siglo XX, la corrupción propia del sistema político dio el tiro de gracia a las aguas del Valle de México. La ciudad creció sin orden ni concierto. Nunca hubo una planeación urbanística que contemplara lo que quedaba del lago y los varios ríos que cruzaban la ciudad en sus 4 puntos cardinales. Las autoridades permitieron asentamientos irregulares a cambio de apoyo de organizaciones sociales. Compraron líderes y voluntades y así se crearon colonias donde alguna vez hubo un lago, como Valle de Chalco o Ciudad Nezahualcóyotl. Además, les pareció más adecuado convertir los ríos en avenidas, así que los desecó, los entubó o los cubrió de asfalto. De pronto, los ríos de La Piedad, Churubusco, San Joaquín, Consulado, Mixcoac, entre muchos otros, fueron entubados para trazar vías rápidas, que lo fueron nada más el día de su inauguración. Otros ríos fueron utilizados para desechar las aguas negras. Lo increíble de esta triste historia es que la gente, año con año, sigue quejándose de las lluvias y de las inundaciones como si fuera una novedad. El gobierno sigue diciendo que son lluvias atípicas y que se trata de desensolvar el drenaje. Aunque es un hecho que hay una responsabilidad compartida entre la sociedad y la autoridad porque la gente está acostumbrada a tirar basura a diestra y siniestra. Lo único que se les queda a los capitalinos es darse una vuelta para remar en el lago de Chapultepec o bien rentar una trajinera y recorrer los canales de Xochimilco, que por cierto también están en peligro mientras tanto los dioses de la lluvia, mientras tanto el dios de la lluvia llora sobre México. Bueno, un pequeño artículo del libro México Bizarro de Alejandro Rosas y Julio Patán, editado por Planeta. Sabemos que la editorial Planeta no se caracteriza por publicar grandes libros de historia y particularmente ustedes. Anda por aquí también ya María Ingracia Trujillo, Lulú Nolasco, Karen Castañeda, muy buenas tardes. Caf, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos hasta Guanajuato. Juan Carlos García dice que Porfirio Díaz fue un traidor, dictador, no fue ningún héroe. Bueno, te recomiendo que quites la transmisión porque te vas a enojar. Resulta que leímos esto de las lluvias, sí les cayó un gran aguacero. Espero que nadie de ustedes haya estado en las calles. Pero particularmente cuando estaba leyendo yo el artículo me llamaba la atención una situación muy importante. Notar que en ese libro de historia un personaje como Alejandro Rosas y Julio Patán hablan de los aztecas y hablan de el imperio azteca. En algunas ocasiones lo hemos hablado, no necesariamente en las transmisiones, pero sí en los recorridos guiados. El término aztecas es muy mal empleado para definir a la población mexica, tenochca, que habitó el Valle de México. El término azteca no puede ser utilizado porque no era un apelativo con el cual ellos se identificaran realmente, y mucho menos señalar la existencia de un imperio azteca. La forma de gobierno que se tenía en el Valle de México no se acercaba de ninguna forma a ningún imperio. Entonces es una aberración histórica a estar hablando de imperio azteca. Bueno, son dos aberraciones juntas, entonces no tiene mayor razón de ser. Entonces, bueno, está por aquí Araceli, está Ana Luz Padilla, Dalila, Solmari. Bueno, están ahí varios. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, ya se conectaron más. Si tienen la oportunidad de compartir la publicación, háganlo. Si tienen la oportunidad de etiquetar a sus amigos, háganlo. Será bastante bueno. De una vez les adelanto para que se vayan preparando. El próximo viernes, vamos a hablar del final del imperio. Los juicios en contra de Maximiliano, Miramón, Mejía y
además también la parte de la famosa leyenda de Justo Armas en torno a la figura de Maximiliano de Habsburgo. Esto va a ser el próximo viernes 12 de junio, pero para la siguiente semana vamos a tener el viernes el tema de la Güera Rodríguez. ¿Alguno de ustedes les había interesado el tema de la Güera Rodríguez? Bueno, pues lo vamos a tocar. Entonces, el próximo viernes va a ser eso, pero el miércoles todavía nos falta tema. Ayúdenme a definir qué tema podemos hablar el próximo miércoles. Ajá. Dice Grace, aquí todos somos seguidores del general. Adiós. Como diría determinada muñeca de Mattel. Bueno, en fin. Resulta que necesito que sugieran el tema del miércoles, por favor. Bueno, está por ahí Dalila, está mi papá, está Lupita Casarrubias. Muy buenas tardes, Lupita. Bueno, no sé qué le pasa a esto, que no me aparecen los mensajes, tengo que estar moviendo. Si se me va algún mensaje, ustedes me van a disculpar. Bueno, algunas personas son nuevas en esta transmisión y algunas personas no vieron la transmisión de la semana pasada. Para sentar algunas bases nada más en torno a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en 1830. Porfirio Díaz estudió, como muchas personas de su tiempo, como muchas personas de su época, estudió en el seminario en Oaxaca. Obviamente él sabía que su vocación no era propiamente el sacerdocio, por eso es que se dedica a la milicia. Y Porfirio Díaz se vuelve un personaje muy trascendente en la historia de México, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención francesa. Él es pieza fundamental en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, a mando del general Ignacio Zaragoza en Puebla. Ayuda a defender el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe. Fabián Rocha, Leona Vicario, no, Leona Vicario me cae gorda. Daniela Velázquez, las leyes de reforma y la secularización. ¿Les gusta que hable de Benito Juárez, verdad? María Juana, Imperio Azteca. No, yo creo que eso tenemos que hacer una visita guiada directamente al Museo del Templo Mayor para poder explicarlo mejor. Síganle. Pero que no sea Leona Vicario, ¿no? Leona Vicario, pues por la independencia empeñó 2 aretes y 3 anillos, pero, no, no, definitivamente no creo, no creo en la heroicidad de Leona Vicario. Tanto Leona Vicario como su señor esposo Andrés Quintana Roo vieron la manera de nutrirse después de la guerra de independencia. Después sí cobraron buen dinero por ser héroes de la independencia. Entonces no me gustan estos personajes. El general Miramón. Dice Fabián Rocha. Entonces no. Entonces, ¿para qué pregunto, verdad? Sí, María Isabel Dueñas, Aura el sábado. Les recuerdo que la charla de Aura va a ser por vía Zoom para que me ayuden ustedes a leer el libro. Entonces, si ustedes, los que están aquí, los 81, alguien de ustedes quiere acercarse a la charla de Zoom de Aura el próximo sábado, por favor mándenme mensaje de WhatsApp. Les recuerdo que para todos ustedes que son amigos, que han ayudado económicamente, que han aportado económicamente a México en el Corazón, pues la charla por Zoom será gratuita. Aquellos que no hayan apoyado a México en el Corazón, bueno, pues apoyen a México en el Corazón. Y si quieren cooperar, el costo para la charla de Zoom es de 50 pesos por persona, ¿vale? Entonces, ahí está la idea. Antonieta Rivas Mercado, Karen Castañeda, ya hablamos de Antonieta Rivas Mercado. Llegó tarde a las transmisiones, ya ve. El tema de la Malinche, dice la maestra Araceli. Bueno, ya dijeron varias cosas. Yo sabré que les hablo ese día.
Lo que pasa es que me está diciendo aquí Laura de la Cruz Tema, razones por la cual no es imperio. Simplemente no es imperio porque no hay para que tú puedas tener un imperio debes de tener cierto estilo para gobernar. O sea, el México mexica, Tenochtitlán tenía tlatoanis, tenía un consejo, tenía una forma completamente distinta. O sea, esta idea de a fuerza europeizar el modelo Tenochca, el modelo mesoamericano, no va por ningún lado. O sea, no nos empeñemos por hacerlo encajar en algo que no es de ninguna forma. Entonces, o sea, simplemente no lo es porque no lo es. O sea, no hay manera de hacerlo encajar. O sea, así lo han querido enseñar para ahorrarse trabajo de raciocinio, nada más. Sebastián va a la charla de Aura, muy bien. Bueno, uh, el general Porfirio Díaz se convierte en parte fundamental de la resistencia republicana en contra de los franceses, en contra de Austria, en contra de los belgas, en contra del imperio de Maximiliano. Después del 5 de mayo de 1862, cuando se gana para México la batalla de Puebla, un año después los franceses regresarían a Puebla y lograrían tomar la ciudad, ya sin la presencia de Ignacio Zaragoza, que había fallecido. De hecho, podríamos pensar que casi milagrosamente Porfirio Díaz logra salvar la vida. Aun cuando Porfirio Díaz logra salvar la vida, se pone de inmediato bajo las órdenes del señor Benito Juárez para que le diga qué es lo que tiene que hacer. En algún punto de esta historia, Benito Juárez nombra a Porfirio Díaz como el jefe del ejército de Oriente. ¿Qué significa? El general que estaba a cargo de los ejércitos que tenían que defender Tampico, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Oaxaca. Porfirio Díaz se convierte en un en un militar sumamente importante. Tan importante que va a ser él básicamente quien termina la guerra en contra del imperialismo francés, en contra del imperio de Maximiliano. Aquí para todos aquellos que tenemos dos aficiones, una hacia Maximiliano y la otra hacia Porfirio Díaz, son dos personajes que van a chocar intelectualmente, que van a chocar militarmente, y me parece que en los dos ámbitos Porfirio Díaz termina ganándole por amplio margen a Maximiliano de Habsburgo. Si bien es cierto, de la pareja imperial la más preparada era Carlota, la más inteligente era Carlota, Maximiliano era una persona que estaba mucho más dispuesto a los sueños y a la ejecución de las órdenes. Porfirio Díaz, cuando Maximiliano ya está recluido en Querétaro junto con Tomás Mejía y junto con Miramón, una vez que Carlota ya se ha ido de México, Porfirio Díaz, en vez de atacar la Ciudad de México, que estaba custodiada por Leonardo Márquez, se dio cuenta que lo más importante era atacar Puebla. Es así como logra el gran triunfo del 2 de abril de 1867. Decíamos la charla anterior que prácticamente esa es la batalla que le da fin al imperio de Maximiliano. Con el triunfo, con esa batalla, prácticamente Porfirio Díaz se convierte en el militar más importante del gobierno de Benito Juárez. Con eso va creciendo Porfirio Díaz a nivel político y a nivel militar. Porfirio Díaz se vuelve parte fundamental del control militar de la República Juarista y también se convierte en una piedra en el zapato para para Victoriano Huerta. De este sentido, en este sentido, ¿por qué dije Victoriano Huerta? ¿Dije Victoriano Huerta? Es que alguien me está poniendo cosas de la revolución. El general Porfirio Díaz se vuelve una piedra en el zapato para Benito Juárez. Benito Juárez en todo momento se nota como una persona autoritaria, como una persona dictatorial, una persona que le gusta que se haga a fuerza lo que él está diciendo que se haga. Hay que recordar que él es quien ordena el fusilamiento de Maximiliano, de Miramón y Mejía. Bueno, es quien ordena primero
el juicio en contra de estos personajes que no tenían nada que hacerse, después el fusilamiento, él es mismo quien ordena también después un juicio en contra de Antonio López de Santa Anna, y cuando los tribunales no encuentran culpable de traición a Santa Anna y no lo mandan a fusilar, Benito Juárez ordena que ese tribunal que había enjuiciado a Santa Anna sea recluido en San Juan de Ulúa durante 6 meses, y muchos de esos personajes terminarían muriendo a causa de ese encierro. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de dictadores en la historia de México, tenemos que mencionar a fuerza el gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez, que estuvo a cargo de la República durante 14 años, Benito Juárez, que ejerció un poder autoritario, Benito Juárez, que se dedicó a controlar todo lo que pudo y que sí se presentó a diferentes elecciones, ganando las elecciones, lo hemos citado muchas veces, al más puro estilo de los priistas, ¿no? Robando elecciones, embarazando urnas y demás, robándole inclusive la elección en algún momento a Lerdo de Tejada. Bueno, Porfirio Díaz es quien crea aquel famoso dicho, sufragio efectivo, no reelección, en contra de Benito Juárez y en contra de su camarilla, porque no se trataba nada más de Juárez solo. Hay que recordar que el gobierno de Juárez es sumamente trascendente, porque también él está rodeado de grandes pensadores de su tiempo. Hay que reconocer también que los Lerdo de Tejada, por ejemplo, son personajes muy importantes, muy trascendentes para la historia de México y que son parte del equipo de trabajo de Benito Juárez. Podemos pensar que Benito Juárez solamente es el director de la orquesta, pero tenía importantes genios a su alrededor, y eso hay que reconocerlo, porque fueron personas que al final de cuentas dotaron de una importante personalidad a México, al México liberal, pero que desafortunadamente también terminan por corromperse en torno a Benito Juárez. Bueno, este Porfirio Díaz, que logra llegar a la presidencia de la República, que después deja un periodo presidencial a su compadre a Manuel González, y que después toma el control de la República y empieza a pacificar el país. Habíamos dicho que ese era lo más trascendente, la pacificación que lleva a cabo Benito Juárez, algo que no se había logrado a lo largo del siglo XIX, algo que no se había logrado después de la Guerra de Independencia. La Pax Porfiriana, diría el clásico, haiga sido como haiga sido, sirvió para llevar a cabo el progreso tecnológico, el desarrollo industrial de México. Es fundamental. Habrá después, hace rato platicaba por ahí, que estaban diciendo, pues es que Porfirio Díaz acabó con los yaquis, o es que Porfirio Díaz destruyó las cuestiones enequeneras, ¿no? La cuestión de la esclavitud en la época porfiriana. No hablemos de esclavitud, hablemos de jornadas extremas de trabajo. No hablemos de esclavitud, me parece que no es un término que debería de encajar en esto. Algo que nos debe de quedar muy claro cuando estamos haciendo historia es que debemos de ser claros y precisos con los términos, porque poner un término donde no existe tal cosa desvirtúa por completo el contexto histórico de lo que estamos hablando. Entonces, no tenemos necesariamente una esclavitud. Tenemos una exagerada explotación obrera, eso sí lo tenemos, y eso es muy claro. Y lo que hablábamos la semana pasada, en el porfiriato se llevó a cabo una gran desigualdad social, y a pesar de que se creó, sí, una clase media, empezó a hacer la clase media, se polarizó mucho más la clase alta de la clase baja. Había muchos ricos y había muchísimos pobres, había muchos analfabetas, había muchas personas que no tenían acceso a las necesidades más básicas. Por otro lado, había una creciente clase media, y junto con la creciente clase media también está presente la creciente población de la Ciudad de México y cómo fue creciendo la propia Ciudad de México. No solo cómo creció la Ciudad de México, sino como también cómo creció la República Mexicana debido a la incorporación de líneas de telégrafo o líneas de ferrocarril. Porfirio Díaz es trascendente en esa situación. Bueno, resulta pues que el general Porfirio Díaz se termina convirtiendo en una persona que se
apropia del poder y no piensa soltarlo de ninguna manera. A Porfirio Díaz me parece que le tenía miedo a que todo el proyecto porfirista se le viniera para abajo. Me parece que Porfirio Díaz no tenía a alguien en quien confiar para heredar el programa de gobierno que él tenía. Si bien es cierto, había junto con él un grupo de científicos, que de científicos no tenían más que el nombre, había un grupo de personas a su lado que no tenían realmente una capacidad política tan plena como lo tenía el general Porfirio Díaz. Existían algunos políticos en la parte norteña, en Monterrey, por ejemplo, que podían secundar a Porfirio Díaz, pero él no se atrevió a soltar el poder. Aún después de aquella famosísima entrevista de 1908 con el estadounidense, cuando él dice que no va a presentarse a un periodo más gubernamental y lo termina haciendo en contra de Francisco I. Madero, da la sensación de que no confiaba en quién iba a seguir en el gobierno y que se fuera a llevar a cabo bien ese gobierno. Y podríamos pensar que estaba loco Porfirio Díaz, pero piensen en la Revolución Mexicana y piensen en lo bueno que nos dejaron los gobiernos post-revolucionarios. Piensen en lo que pasó con México en lo que va de 1911 hasta 1930. Técnicamente son 20 años que estuvieron completamente perdidos para la historia mexicana. Son un periodo de tiempo que de ninguna forma México ha logrado recuperar. La Revolución Mexicana es, podemos decirlo con todas sus letras, y aquí les respondo a los que me pusieron que hablara de Zapata o de Obregón. ¿Por qué no hablo de esas cosas? Porque la Revolución Mexicana es uno de los procesos históricos más absurdos en la historia de la nación. La Revolución Mexicana, algunos historiadores lo escribían ustedes la charla pasada. Algunos de ustedes escribían que se denominaba la revolución inexistente o la revolución inacabada. Fue un proceso bélico que no tuvo absolutamente pies ni cabeza. No tuvo forma de realmente de llevar a cabo un modo de gobierno, no tuvo una estrategia de gobierno, no tuvo una manera de decir, pues nos vamos a quedar con el poder y después vamos a hacer esto. De ninguna forma. Si ustedes van al monumento a la revolución, que es una aberración histórica por una razón, los personajes que durante su vida se estuvieron matando los unos a los otros, ahora están sepultados uno al lado del otro en el monumento a la revolución. Entonces, la revolución es un proceso que viene a dar al traste con un desarrollo que había tenido México. Ahora, algo muy importante. La Revolución Mexicana no estalla en México como una queja de cuestiones sociales, en el sentido de es que pobres yaquis, es que pobres indios, es que pobres esclavos, es que pobre gente que se está muriendo de hambre. La Revolución Mexicana no estalla como búsqueda de cuestiones sociales. La Revolución Mexicana estalla por una pelea del poder. ¿Por qué? Porque todos los políticos, porque todos los terratenientes, porque todos los dueños del dinero en la parte norte de la República decían, oye, ¿sabes qué, Porfirio? Pues ya nos toca mandar a nosotros y ya queremos mandar nosotros. ¿Cuál fue la razón por la cual se hizo la guerra de independencia? Porque los criollos ya querían mandar, porque los criollos ya querían gobernar. La guerra de independencia se hizo justamente porque era una pugna de poder. La Revolución Mexicana se hace porque es una pugna de poder para quitarle el control al general Porfirio Díaz, pero no es un trasfondo de la pobreza, de ay, es que no, es que ¿por qué? Porque la Revolución Mexicana de ninguna manera vino a componer la cuestión de la pobreza en la nación, ni la cuestión de los problemas del campo en la nación, ni la cuestión de los problemas de obreros en la nación. Tanto es así que lo seguimos viviendo en este momento. El retraso agrario que tiene México no es actual, es de centenares de años. Bueno, obviamente Porfirio Díaz pues muy seguramente no podía hacer todo y obviamente en un periodo, en un proceso de gobierno, obviamente que va a haber altas y bajas, obviamente que va a haber momentos de mano dura. ¿Por qué? Pues sí, Porfirio Díaz fue un dictador. Porfirio Díaz sabía que al final de cuentas, con esa mano dura que al final de cuentas como militar debía tener, es como iba a lograr tener el orden.
El lema de Porfirio Díaz, el lema positivista, era orden y progreso. No podías tener tu progreso si no podías mantener el orden. Y el orden empezaba desde la creación de las calles y colonias. Vean las colonias San Rafael, la colonia de los Doctores, la colonia del Carmen en Coyoacán. Todas son colonias reticulares, trazadas, cuadrículas, cuadritos, tableros de ajedrez. Todo tiene que ser ordenado, todo tiene que estar controlado y todo tiene que estar sistematizado para que logremos llevarlo a cabo de buena manera. Bueno, es lógico, y ustedes, aquellos que sean enemigos del general Porfirio Díaz, podrían decir en qué momento de la historia del mundo ha habido un proceso histórico en el que no haya desigualdad social, en el que no haya algún conflicto con los menos favorecidos. Aún en este momento México lo está viviendo con una cuestión como el COVID. Ustedes y yo somos afortunados al final de cuentas de tener una casa, de tener un techo, de tener agua, de tener alimentos para sobrellevar algo que nosotros llamamos pandemia, que nosotros llamamos quedarnos encerrados en casa. Pero afuera en las calles hay personas que tienen que seguir trabajando, hay personas que están viviendo en la calle, hay personas que no tienen literalmente en este momento qué comer. A ellos no les podemos ir a hablar acerca de que se cuiden, o de que se compren cubrebocas, o de que usen gel antibacterial, porque son personas que ni siquiera saben si van a tener para comer hoy, y muy seguramente son personas que tienen hijos. Y déjense ustedes de la absurda idea de, pues si no tienen dinero, ¿para qué tienen hijos? Porque eso es tonto. Y eso es todavía mucho más clasista. He visto muchos de esos posts, pero también he visto muchos de esos posts en los perfiles de la gente que dice algo así como